si nos vamos, Paola, para las vacunas COVID, sobre todo respecto a la población infantil, para prevenir el contagio, el virus en la población infantil. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que están diciendo las asociaciones médicas expertas? Pues mira, Andrea, vamos a ver ya mismo esta carta abierta que se ha enviado por parte de varias sociedades científicas y también de pediatría, la Asociación Colombiana de Pediatría, quienes están prendiendo las alarmas por la no disponibilidad de las vacunas contra el COVID-19 para niños, adolescentes y madres gestantes. Esto, Andrea, pues abre la puerta a una gran preocupación en el país porque pues esas poblaciones están expuestas entonces a infecciones graves, complicaciones y también secuelas a largo plazo en caso de que se lleguen a contagiar. También hablan aquí en este comunicado, en esta carta abierta, de un número muy pequeño de vacunas para población adulta priorizada, un número insuficiente, dicen ellos, y pues de esa situación queremos hablar porque realmente esto se convierte entonces en un problema grave. No hay vacunas actualizadas y sobre todo pues no hay vacunas para niños, adolescentes y gestantes. Está con nosotros Julián Fernández Niño, él es médico, doctor en epidemiología, investigador del Departamento de Salud Internacional del Instituto Johns Hopkins y profesor universitario de la Universidad del Norte, valga la redundancia, profesor y médico. Doctor Julián, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W y bueno, ¿qué podemos decir sobre la gravedad de esta situación? Por favor, explíquenos de la forma más pedagógica lo que significa que no haya vacunas o que tengamos un número insuficiente de vacunas para la población infantil. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio, que creo que es importante. También clarificar que hablo a nombre personal y no de estas sociedades científicas. Sin embargo, creo que el llamado que hacen es algo que desde hace varios meses varios académicos veníamos advirtiendo. Textualmente, como tú señalaste, en este comunicado de la Asociación Colombiana de Infectología y la Federación Colombiana de Obstetricia y la Sociedad Colombiana de Pediatría, en concreto, ellos, y cito textual, eh, manifiestan su preocupación frente al número suficiente de vacunas contra el COVID bivalentes o incluso actualizadas para cubrir a las diversas poblaciones. Y cierro comillas. Desde hace varios meses hemos advertido que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID lamentablemente no está considerando las necesidades tanto de comunicación como también de disponibilidad de vacunas suficientes. Es importante explicar que el COVID-19, si bien ya no es considerado una pandemia, sigue siendo un problema de salud pública en global que todavía causa muertes y hospitalizaciones, especialmente en las personas de riesgo. En esta carta se refieren concretamente a niños gestantes, adolescentes, pero también las personas adultos mayores y las personas con ciertas enfermedades inmunes pueden necesitar o definitivamente necesitan, digámoslo con contundencia, un refuerzo. Es muy importante clarificar que si bien las vacunas que se aplicaron en el portafolio de Colombia brindan una muy buena protección contra la hospitalización y la muerte, es cierto que en determinados grupos de riesgo como adultos mayores y personas con inmunosupresión, esta inmunidad, esta protección cae en el tiempo. Y por eso todos los países del mundo han comenzado, la mayoría de países, al menos los países de medianos y altos ingresos, los de bajos ingresos no por no tener la capacidad de hacerlo, lamentablemente, a aplicar refuerzos. El año pasado, y ya termino para no extenderme tanto, se comenzaron a tramitar los refuerzos que se llaman bivalentes. Estos refuerzos bivalentes ciertamente son muy importantes porque son vacunas de nueva tecnología, como le llaman algunos, de ARN mensajero, que protegen contra la cepa original, como otros linajes como el BA.4, el BA.5 de la variante, la famosa Omicron, que tal vez algunos recuerdan. Y siguen siendo efectivos. Pero acá tenemos dos preocupaciones. Uno, el número de bivalentes adquiridas, que hay que decir que se demoraron más de un año en llegar al país,
son insuficientes para cubrir a los diversos grupos de riesgo. Y dos, si bien tener una vacuna bivalente es mejor que no tener ningún refuerzo en estos grupos de riesgo, no se ven progresos, lamentablemente, en adquirir vacunas actualizadas que ya en países como Estados Unidos se están aplicando y que de hecho las que se están aplicando en Colombia se retiraron del mercado. Entonces es necesario simultáneamente avanzar en las que se llaman vacunas monovalentes, en las cuales todavía no hay claridad sobre la llegada al país. Entonces son ambas cosas. No son suficientes las bivalentes, hay un tibio, o no, más que tibio, hay un muy pobre avance en la aplicación de las vacunas y no sabemos nada sobre las monovalentes. Espero que haya sido claro. Sí, no, muy claro, doctor Fernández, pero entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, usted nos explica acá que estas personas, esta población, sobre todo la población adulta priorizada, que pues tienen algún tipo de condición especial, pues tiene que ponerse un refuerzo. Pero digamos en el caso de los niños o las personas gestantes, ¿cuál es el riesgo de no aplicarse esta vacuna que, según le entiendo, pues sería un refuerzo, así ya estén vacunados con la primera las dosis que nos pusimos en la primera etapa del COVID, pues hay que ponerse el refuerzo? ¿Cuál es el riesgo de que en su salud, pues, si no se ponen este refuerzo? Ciertamente, la evidencia científica muestra que las vacunas que aplicamos originalmente en el país brindan una muy buena protección para los más jóvenes, particularmente sanos, para prevenir el riesgo de hospitalización y muerte. Sin embargo, la evidencia mundial muestra que lamentablemente estas vacunas originales disminuyen su efectividad para las nuevas variantes. Por eso salieron estas vacunas, las bivalentes y hoy las monovalentes, o sea, para las nuevas formas del virus. Y dos, la respuesta inmune, si bien da una muy buena protección, se disminuye en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que estas personas que tienen menos capacidad de mantener una respuesta inmune, digámoslo así, simplemente como los adultos mayores, y entre más mayores parece ser que esa respuesta es menos potente. Asimismo, como las personas, también recuerdo que los reumatólogos han llamado la atención sobre eso. Esas personas necesitan refuerzos, dado que esos refuerzos permiten recuperar esa respuesta inmune, y de no hacerlo, lo que estamos haciendo es que no estamos evitando unas muertes y unas hospitalizaciones que, si bien no tienen el volumen que tenían durante los picos de la pandemia, afortunadamente, pues varios países, sobre todo, han reforzado las estrategias de vacunación en consideración de las llegadas de las festividades navideñas, donde muchas personas se van a exponer, Sí. y es importante protegerlo para una especie de muertes evitables. Pero termino con una cosa: los niños ciertamente, comparativamente, tienen menos riesgo, pero creo que estoy de acuerdo con los pediatras en el llamado también a cubrir los niños, porque en los niños, pues en todos los grupos de edad, pero especialmente los niños, cualquier muerte evitable tenemos que hacer todo lo posible por evitar, y porque dentro de los niños además hay niños susceptibles. Entonces también la vacunación en ellos es importante, si bien enfatizaría en los adultos mayores y en las personas con inmunosupresión. Pero bueno, en el caso específico de los niños, doctor Fernández, se podría pensar, digamos, para aquellos que no se han puesto las vacunas, esas que llegaron, como ya le mencionaba, en la primera etapa del COVID, se podría pensar que pueden aplicarse esa, o de esas tampoco hay ya disponibles aquí en Colombia, o lo que necesitan ahora es esta específicamente actualizada por el tema de la variante. Hay que decir que hay que invitar a la gente, sobre todo de los grupos de riesgo, a aplicarse la vacuna bivalente que está disponible. Quiero ser muy claro en ese mensaje. Para las personas de riesgo es importante tener un refuerzo bivalente, si bien sería mucho mejor tener la vacuna actualizada. De hecho, el CDC ya no les llama refuerzos, cambió, que es booster en inglés, sino ahora habla de vacunas actualizadas.
adaptadas un poco para utilizar el lenguaje que se utiliza con las vacunas de influenza, que son vacunas estacionales que se aplican todos los años. Entonces, quiero enfatizar porque no podemos equivocarnos en esto. Hay que apoyar al ministerio en su campaña de vacunar personas con las vacunas que tienen bivalentes, pero al tiempo hay que avanzar las actualizadas. Si incluye o no los niños, yo creo que una pregunta para el ministerio es cómo va a ser el plan de priorización, porque por supuesto todos aquellos que necesiten un refuerzo deben recibirlo, pero estamos hablando de 700.000 bivalentes y de acuerdo a un derecho de petición que contestaron al representante Andrés Forero, el Ministerio de Salud, después de 2 meses de que se comenzaron a distribuirse, solo se han aplicado 190 de 757.400 y se van a comenzar a vencer. Entonces también acá hay un problema pues en el cual no voy a ahondar porque es también algo que ya se ha llamado la atención, pero tenemos que utilizar las bivalentes, pero las bivalentes, esas 757.000, claramente no son suficientes para cubrir los diversos grupos de riesgo. O sea, te doy un dato para cerrar la idea. Nosotros tenemos en Colombia aproximadamente, para no equivocarme, 530.000, 500 algo, 530.000 adultos de 85 y más. Entre los mayores de 80 son más de 1 millón. El talento humano en salud es 1.100.000 que también debería ser vacunado. Si sumamos ya todos los mayores de 60, pues ya tenemos más de 5 millones de personas. Sumemos las personas con inmunosupresión. Entonces, parte de la preocupación es, de todas maneras, hay que hacer un plan de priorización que no ha sido claro y no va a alcanzar para todos. Entonces, por supuesto, los niños son muy, muy relevantes, pero hay que establecer un plan de priorización basado en aquellos que tienen mayor riesgo de complicar y morir. Lo cierto es que no se ha podido avanzar en la vacunación de esos esfuerzos y aunque lo ideal sería tener actualizadas, quiero enfatizar que para los grupos de riesgo es mejor que se vacunen con la vacuna bivalente que no hacerlo, sobre todo con las exposiciones que vamos a tener. Claro, pero doctora, ahí no me queda claro una cosa porque es que usted nos dice que hay disponibles más de 700.000 vacunas bivalentes y entonces, ¿por qué necesitamos más si solamente se han puesto 190? Explíquenos, por favor, cuál es la diferencia entre las que estamos necesitando que no hay, que faltan, versus las que están sobrando y por qué están sobrando. De por qué no creo que estén sobrando. Yo creo que la pregunta de por qué no se han aplicado sería una pregunta a hacerle al ministerio, porque definitivamente hay población para aplicarlo. Ahora, el mensaje simple sería el siguiente: hay que aplicarle, como han dicho muchas de las sociedades científicas, hay que aplicarle un refuerzo a todos los grupos de riesgo. Esos grupos de riesgo incluyen principalmente los adultos mayores, personas con inmunosupresión, entre ellas varias enfermedades autoinmunes y, por supuesto, las mujeres gestantes, que me faltó mencionarlo, pues recordemos que el COVID-19 en 2020-2021 fue una importante causa de muerte en todo el mundo, de muerte materna. Entonces, definitivamente hay una recomendación de que incluso en cada embarazo, si la mujer está vacunada, debería volverse a vacunar. Entonces, hay una situación que no entendemos. Ciertamente las vacunas que tenemos no serían suficientes, pero ni siquiera se han aplicado las que tenemos. ¿Por qué? Sería una pregunta para el ministerio. ¿Cómo se utilizan esas vacunas? La respuesta sería en las personas de mayor riesgo, que ya he mencionado. ¿Y cuál es el paso a seguir? Tener más vacunas que ojalá sean ya no bivalentes, que como les dije, de Estados Unidos hace 2 meses se retiraron del mercado, y avanzar en conseguir vacunas actualizadas. Hoy, esta mañana, la ministra de Salud de Brasil explicaba que las vacunas bivalentes que también Brasil adquirió siguen siendo efectivas y que iban a avanzar en terminar de aplicarles, pero al tiempo
ya están trabajando en la aprobación para incorporar las vacunas monovalentes. O sea, hay que hacer ambas cosas, utilizar las que hay, priorizar las que hay y conseguir más. Ojalá ya sería mejor conseguir más ya de las nuevas, pero no quiere decir que no sea necesario aplicar. Espero haber sido claro. No, sí, muy, muy claro. Profesor y médico Julián Fernández, muchísimas gracias y además porque esto que usted nos está aclarando pues va en línea con esa carta que se está enviando desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, desde la Asociación Colombiana de Infectología y por supuesto la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Ellos dicen que le están solicitando al gobierno la gestión de vacunas para estos grupos poblacionales y además, recomiendan también el uso de vacunas actualizadas, teniendo en cuenta pues la mutación del virus y la circulación de nuevas variantes. Muchísimas gracias, doctor médico Julián Fernández. Muchas gracias y un comentario menos de un minuto. La vacunación es algo que tiene que unirnos a todos. Esto está por encima de diferencias políticas. Los pediatras, los ginecólogos hablan de sus grupos de riesgo muy importantes, pero también son muy importantes los adultos mayores. Invitar a todos a ir por un refuerzo. El refuerzo que está disponible es mejor que ninguno y por supuesto a confiar en las vacunas que pueden protegernos muchísimo contra el riesgo de muerte y hospitalización. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.